A ver. Alexis, te voy a poner como coanfitrión por si acaso a mí se me detenga la grabación, que continúe no, pero, bueno, en fin, sí, sí, que la grabación no se corte. Ya, y este dura 45 minutos. No, no, tenemos todo el tiempo que necesitamos. Ah, ya, genial, genial, chévere. Muy bien, listos, ahí estamos. Bueno, habíamos estado en la quinta parte del libro, justamente empezamos a trabajar ya en todo lo que refiere a Tomás. Nuevamente volvemos a la levedad y el peso. Recordemos que con Tomás inicia el capítulo con esta levedad y este peso, hablándonos justamente el autor al principio de lo que representa la idea de el eterno retorno de Nietzsche. Y ya pasamos de lleno a la vida de Tomás, ¿no? Una vida que parece, que aparenta mucha levedad y que al final nos vamos dando cuenta poco a poco que quizá una levedad demasiado bien vivida, demasiado llevada como a sus extremos, encierra también un peso terrible, ¿no? Y un peso fuerte. Y ahora estamos viendo otro tipo de peso, si nos hemos percatado bien, que está experimentando Tomás, es el peso de lo social. No nos olvidemos que nuestro contexto ejerce mucho peso en nosotros también, es decir, la cultura en la que vivimos, el gobierno que rige de turno, los conflictos políticos internacionales, también ejercen directamente sobre nosotros. Somos seres sociales. Una economía fructífera, una economía buena, una economía feraz, ayuda también a que nosotros crezcamos, ¿no? Que nuestras familias progresen, que nuestros hijos estudien, que consigan trabajo, que la sociedad avance. Un mal gobierno puede llevar a una sociedad entera a la destrucción y a la pobreza. Si por ahí sale un loco que ofrece cosas descabelladas y mete guerra a todo mundo, la guerra nunca ha sido símbolo de prosperidad, ¿no? Recordemos este pasaje tan bonito de la Odisea. Recordemos que al final, con los griegos regía la ley de la venganza, que ya es mucho más antigua que los griegos, ¿no? Viene desde la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y cuando Odiseo venga ya a su casa, a su familia, a su mujer, a su hijo, de estos amantes que querían saquear sus tierras, ¿qué es lo que dice Zeus, ¿no? El dios del orden. Cambiemos la ley de la venganza, que ya no haya más venganza, que haya amor, y que con el amor venga la paz, y que con la paz venga el progreso. Y así avance la sociedad. Solamente una sociedad en paz puede tener progreso. Por eso es que ninguna guerra nos lleva a ningún bien. Ni siquiera estas guerras con el narcotráfico, llenas de violencia, nos pueden llevar a progresar en la vida. Y peor a una sociedad. Nos vemos nosotros a Tomás ahora, que se encuentra justamente oprimido por esta guerra, ¿no? Recordemos que Praga es invadida por los rusos, por el gobierno comunista. Y parecería que a Tomás le están todo el tiempo indagando, le están investigando. Inclusive recordemos que él era un médico, un cirujano famoso, y que por sus opiniones que estaban virtiendo contra el gobierno de turno, tuvo que salir para mantener su dignidad. Y estamos en medio de esa persecución. Entonces, bueno, eh, no me voy a alargar más, vamos a continuar con el capítulo 6. Recordemos que el jueves no hay lectura porque tenemos feriado, todos hay feriado en Ecuador, entonces el jueves no tendremos lectura, entonces tratemos ya de avanzar lo más que podamos. Y ya para entrar de lleno en el capítulo 6, solamente decirles una reflexión que hace Pedro Salinas sobre los amantes, para seguir andando un poco en la figura de Teresa y de Tomás, ¿no? Entonces les leo un poema muy bonito que está en el libro de Pedro Salinas que se llama Razón de Amor. Y dice lo siguiente: por eso los amantes se comprometen los siempre con almas y con bocas. Viven de beso en beso, rodando como el mar se vive de ola en ola, sin miedo a repetirse. Cada abrazo es él, solo, único, todo beso. Y el amor al sentirlo besa, abraza sin término, buscando un más detrás de un más, otro cielo en su cielo. Suma, se suma, suma, y así de uno más uno a uno más uno, va seguro a no acabarse, toca techo de eternidad. Los amantes se prometen los siempres, todo el tiempo, ¿no? Y esos siempres nos tocan el techo de la eternidad. Teresa toca ese techo, pero desde otro modo completamente distinto, ¿no? El siempre de Teresa es bien curioso. Sería bueno algún ratito si alguien se anima a analizar esto que Teresa siente que Tomás es su destino, es para toda la vida. ¿De dónde parte?
Teresa toca eternidad con Tomás. Yo creo que alguna vez nosotros cuando hemos amado hemos tocado la eternidad con el otro, ¿no? Con ese especie de alter de uno, ¿no? Que se convierte en la persona que amamos. Te amaré toda la vida. ¿Qué significa esa frase? ¿Desde dónde la decimos? Teresa la dice de una posición muy particular. Pues bueno, vamos a continuar con el capítulo 6. Bienvenido a Ricky. Y me avisan si es que se ve pantalla. Ay, Sí, sí se ve. buenísimo. Muy bien. Alexao, ya que estás ahí, porfas. Sí, claro. 6. A ver. Tras el encuentro, Tomás se quedó con un humor de perro. Se reprochaba haber aceptado el tono jovial de la conversación, ya que no se había negado a hablar con el policía. No estaba preparado para semejante situación. No sabía que prescribía la ley. Al menos tenía que haberse negado a tomar una copa de vino con él en el bar, como si fuese amigo. ¿Qué pasaría si lo hubiese visto alguien que conociera a aquel hombre? Pensaría que Tomás está al servicio de la policía. ¿Y por qué ha tenido que decirle que el artículo fue recortado? ¿Para qué le dio sin ninguna necesidad esa información? Esa información estaba absolutamente descontento de sí mismo. 2 semanas más tarde el hombre del ministerio regresó. Pretendía que fueran otra vez al bar de enfrente, pero Tomás le pidió que permaneciera en el consultorio. Comprendo, doctor, sonrió. Aquella frase despertó la atención de Tomás. El hombre del ministerio habría hablado como un ajedrecista, que le confirma a su contrincante que en la jugada anterior ha cometido un error. Se habían sentado en 2 sillas, uno frente al otro. Entre ambos estaba el escritorio de Tomás. Al cabo de unos 10 minutos, durante los cuales hablaron de la epidemia de gripe que alcanzaba en aquel momento su apogeo, el hombre dijo, he estado, he estado meditando sobre su caso, doctor. Si se tratase únicamente de usted, la cosa sería sencilla, pero tenemos que tener en cuenta la opinión pública, queriendo o sin querer, que su artículo contribuyó a impulsar la histeria anticomunista. No puedo ocultarle que incluso hemos recibido una propuesta para que se le exijan a usted responsabilidades penales por ese artículo. Hay un párrafo que lo contempla, incitación pública a la violencia. El hombre del ministerio se calló y miró a Tomás a los ojos. Tomás se encogió de hombros. El hombre volvió nuevamente al tono amistoso. Hemos rechazado esas propuestas, cualquiera que sea su responsabilidad. A la sociedad le interesa que trabaje en el puesto en el que mejor provecho puede sacar su capacidad. Su director lo estima a usted mucho y también tenemos información de sus pacientes. Es usted un gran especialista, doctor. Nadie puede exigirle a un médico que entienda de política. Usted se dejó engañar. Habría que dejar las cosas en su justo lugar. Por eso querríamos proponerle un texto para la declaración que, a nuestro juicio, debería hacer para la prensa. Ya no ocuparíamos nosotros de que se publique, ya nos ocuparíamos nosotros de que se publicara en el momento adecuado. Y le dio a Tomás un papel. Tomás leyó lo que estaba escrito y se horrorizó. Era mucho peor que lo que 2 años antes le había pedido su director. Aquello no era solamente una retractación total con respecto al artículo sobre Edipo. Había frases sobre el amor a la Unión Soviética, sobre la fidelidad al Partido Comunista. Había una condena a los intelectuales que al parecer querían arrastrar al país a una guerra civil. Pero sobre todo, había una denuncia contra los redactores del seminario de la Unión de Escritores.
incluido el nombre del redactor, alto y encorvado. Tomás no había hablado nunca con él, pero sabía su nombre y le conocía de ver su foto en la prensa, que había deformado conscientemente el artículo para cambiarle el sentido y transformándolo en una proclama contrarrevolucionaria. Según parece, eran demasiado cobardes para escribir ellos mismos un artículo y así trataron de aprovecharse de un ingenuo médico. El hombre del ministerio percibió el gesto de horror que había en los ojos de Tomás, se inclinó y le dio una amistosa palmada en la rodilla por debajo de la mesa. Estimado doctor, eso no es más que una sugerencia. Tómese tiempo para pensarlo y si quiere modificar alguna frase, por supuesto podemos llegar a un acuerdo. Al fin y al cabo, el texto es suyo. Tomás le devolvió el papel al policía como si le diese miedo de tenerlo un segundo más en sus manos. Era casi como si creyera que alguien fuera algún día a buscar en él sus huellas dactilares. En lugar de coger el papel, el hombre del ministerio extendió con fingida sorpresa los brazos. Era, era el mismo gesto que emplea el Papa para bendecir a las masas desde su balcón. Pero doctor, ¿por qué me lo devuelve? Quédeselo. Yo lo meditaría tranquilamente en su casa. Tomás hizo un gesto de negación con la cabeza, manteniendo pacientemente el papel en la mano extendida. El hombre del ministerio dejó de imitar al Papa durante la bendición y al fin tuvo que coger el papel. Tomás tenía la intención de decirle, con toda energía, que no pensaba escribir ni firmar jamás ningún texto de ese tipo, pero finalmente optó por otro tono, dijo con suavidad, no soy un analfabeto, pero ¿qué iba a firmar algo que no he escrito yo mismo? Bien, doctor, podemos hacerlo al revés. Usted primero lo escribe y después lo revisamos los dos juntos. Lo que ha leído podrá servirle al menos como modelo. ¿Por, ¿Por qué no rechazó enseguida la proposición del policía con toda energía? Seguramente le pasó por la cabeza la siguiente idea. Este tipo de declaraciones sirve para desmoralizar a todo el país. Esa es evidente la estrategia general de los rusos. Pero, en su caso, la policía persigue probablemente algún objetivo concreto. Es posible que estén preparando un proceso contra los redactores del semanario en el que Tomás escribió su artículo. Si eso es así, necesitan la declaración de Tomás como prueba en el juicio y como parte de la campaña de prensa que organizaran contra los redactores. Si ahora se negase tajante y enérgicamente, correría el riesgo de que la policía publicase el texto, tal como estaba preparado, falsificando su firma. Ningún periódico publicaría una rectificación suya. No habría nadie en el mundo que creyese que no lo había escrito ni firmado. Comprendió que la gente, comprendió que la gente al ver a alguien moralmente humillado se alegraba demasiado como para permitir que sus explicaciones le privaran de su placer. Al darle a la policía esperanzas de que fuera a escribir algún tipo de declaración, habría logrado ganar tiempo. Al día siguiente presentó por escrito la dimisión de su puesto. Suponía correctamente que en cuanto descendiese voluntariamente al puesto más bajo de la escala social, al que en aquella época habían descendido, por lo demás miles de intelectuales de otras especialidades. La policía perdería el poder, todo poder sobre él, y dejaría que de ocuparse de su persona. En tales circunstancias no iban a poder publicar una declaración suya, porque carecería de credibilidad. Y es que esas vergonzosas declaraciones públicas van siempre ligadas al ascenso y no a la caída de los firmantes. Pero en Bohemia los médicos son empleados del Estado y el Estado puede admitir o no sus dimisiones.
El empleado con el que Tomás trató el tema de su dimisión conocía su nombre y le apreciaba. Trató de convencerlo de que no dejase su puesto. De pronto Tomás se dio cuenta de que no estaba en absoluto en absoluto seguro de haber decidido correctamente, pero se sentía ligado a su decisión por una especie de promesa de fidelidad y la mantuvo. Así se convirtió en limpiador de escaparates. Realizado. ¿No? Sí. 7. Hace años, al partir de Zúrich hacia Praga, Tomás se decía en silencio, es Musein, y pensaba entonces en su amor por Teresa. Pero aquella misma noche empezó a dudar de sí. En verdad, había tenido que ser, se daba cuenta de que lo que lo había llevado hacia Teresa era solo una cadena de ridículas casualidades que le habían sucedido 7 años atrás. El principio fue el lumbago de su jefe, y de que solo por esa causa regresaba ahora a una jaula de la que no habría escapatoria. ¿Quiere decir eso que la vida no hubo ningún esmucén? ¿Que no hubo nada realmente ineluctable? Creo que sí lo hubo. No fue el amor, fue la profesión. A la medicina no lo condujo ni la casualidad ni el cálculo racional, sino un profundo anhelo interior. Sí es posible dividir a las personas de acuerdo con alguna categoría. Es de acuerdo con estos profundos anhelos que las orientan hacia tal o cual actividad o a la que dedican toda su vida. Todos los franceses son distintos, pero todos los actores del mundo se parecen, en París, en Praga y en el último teatro de provincias. Actor es aquel que desde la infancia está de acuerdo con pasar toda la vida exponiéndose a un público anónimo, sin este acuerdo básico que no tiene nada que ver con el talento, que es más profundo que el talento. No puede llegar a ser actor. De un modo similar, médico es aquel que está de acuerdo con pasar toda la vida y hasta las últimas consecuencias hurgando en cuerpos humanos. En este acuerdo básico y no el talento o la habilidad, lo que le permite entrar en primer curso a la sala de disección y ser médico 6 años más tarde. La cirugía lleva el imperativo básico de la profesión médica hasta límites extremos, en los que lo humano entra en contacto con lo divino. Si le pega a usted con fuerza un porrazo a alguien, el sujeto en cuestión cae y deja definitivamente de respirar, pero de todas formas alguna vez iba a dejar de respirar. Un asesinato así solo se adelanta un poco a lo que Dios se hubiese encargado de hacer algo más tarde. Se puede suponer que Dios contaba con el asesinato, pero no contaba con la cirugía. No sospechaba que alguien iba a atreverse a meter la mano dentro del mecanismo que él había inventado, meticulosamente cubierto de piel, sellado y cerrado con los ojos del hombre. Cuando Tomás posó por primera vez el bisturí sobre la piel de un hombre previamente anestesiado y luego atravesó esa piel con un gesto decidido y la cortó con un tajo recto y preciso, como si fuese un trozo de materia inerte, un abrigo, una falda, una cortina. Tuvo una breve pero intensa sensación de sacrilegio. Pero era precisamente eso lo que le atraía. Ese era el es muy zen, profundamente arraigado dentro de él, al que no lo había conducido casualidad alguna, el lumbago de ningún médico jefe, nada externo. Pero, ¿cómo es posible que se deshiciera de algo tan profundo con tal rapidez, con tal energía, con tal facilidad? Nos hubiera respondido que lo hizo para que la policía no lo utilizara, pero sinceramente, aunque en teoría era posible y aunque en efecto se produjeron casos similares,
No era demasiado probable que la policía publicase una declaración falsa con su firma. Claro que uno también tiene derecho a temer que les suceda algo, aunque ello sea poco probable. Admitamos esto. Admitamos también que estaba furioso consigo mismo, que estaba furioso por su propia torpeza y que quería evitar cualquier contacto con la policía para que no se incrementase su sensación de impotencia. Y admitamos incluso que de todas formas había perdido ya su profesión, porque el trabajo mecánico que realizaba en el ambulatorio recetando aspirinas no tenía nada que ver con lo que la medicina representaba para él. Sin embargo, me llama la atención la vehemencia con que adoptó su decisión. ¿No se esconde tras de ella algo más profundo, algo que escapaba a su razonamiento? Un micro. Si no, hasta mientras, Avi, A ver, ¿dónde está? en el A 8. pesar, ¿No lo echó? Ya. Ajá. Ay, esperen, no veo. Ya. A pesar de que gracias a Teresa se había aficionado a Beethoven, Tomás no entendía demasiado de música y dudo que conociera la verdadera historia del famoso motivo Mus Essen. ¿Es Mus Essen? Es la siguiente. Cierto señor de Denbers le debía a Beethoven 50 marcos y el compositor, que jamás tenía un céntimo, se los reclamó. Musenstein, suspiró desolado el señor Denbers, y Beethoven se echó a reír alegremente. Es Musen. Inmediatamente anotó aquellas palabras y su melodía y compuso sobre aquel motivo realista una pequeña composición para 4 voces. 3 voces cantan. Es Musen, ja, ja, ja. Tiene que ser, tiene que ser. Sí, sí, sí. Y la tercera voz añade. Eraus mit dem Beudel. Saca el monedero. Ese mismo motivo fue un año más tarde la base de la cuarta frase de su último cuarteto, opus 135. Beethoven ya no pensaba entonces en el monedero de Denver. La frase es Musein le sonaba cada vez más majestuosa, como si la pronunciara el propio destino. En el idioma de Kant, hasta, hasta el buenos días, con la entonación precisa, puede adquirir el aspecto de una tesis metafísica. El alemán es un idioma de palabras pesadas, de modo que es Musein ya no era ninguna broma, sino der Welt. ¿Ah? Ya, bueno, no sé alemán, pero bueno. De ese modo, de ese modo, Beethoven transformó una inspiración cómica en un cuarteto serio, un chiste en una verdadera metafísica. Esta es una interesante historia de transformación de lo leve en pesado, o sea, según Parménides, de transformación de lo positivo en negativo. Sorprendentemente, semejante transformación no nos sorprende. Por el contrario, nos indignaría que Beethoven hubiese transformado
hubiese transformado la seriedad de su cuarteto en el chiste ligero del canon a cuatro voces sobre el monedero de Denver. Sin embargo, estaría actuando plenamente de acuerdo con Parménides. Convertiría lo pesado en leve, lo negativo en positivo. Al comienzo, como un boceto imperfecto, estaría la gran verdad metafísica y al final, como la obra perfecta, habría una broma ligera. Solo que nosotros ya no sabemos pensar como Parménides. Me parece que aquel agresivo, majestuoso, severo, Esmusein, excitaba secretamente a Tomás desde hacía ya mucho tiempo y que existía dentro de él un profundo deseo de convertir, de acuerdo con Parménides, lo pesado en leve. Recordemos de qué modo, tiempo atrás, se negó en un mismo instante a ver a su mujer y a su hijo y el sentimiento de alivio que le produjo la ruptura con sus padres. ¿Qué fue aquello sino un gesto violento y no del todo razonable, de rechazo a lo que se le presentaba como una pesada responsabilidad, como Esmusein? Claro que aquel era un Esmusein externo, planteado por las convenciones sociales, mientras que el Esmusein de su amor por la medicina era interno. Peor aún, los imperativos internos son aún más fuertes y exigen por eso una rebelión mayor. Em, a ver, ser cirujano significa ender, significa ender a la superficie de las cosas y mirar lo que se oculta dentro. Fue quizás este deseo el que llevó a Tomás a tratar de conocer lo que había al otro lado. Más allá del Esmusein, dicho de otro modo, lo que queda de la vida cuando uno se deshace de lo que hasta entonces consideraba su misión. Pero cuando se entrevistó con la amable directora de la empresa praguense de limpieza, escaparates y ventanas, percibió de pronto el resultado de su decisión en toda su concreción e irreversibilidad, y estuvo a punto de asustarse. Sin embargo, en cuanto superó, tardó aproximadamente una semana. La sorpresa producida por la inhabitual de su nuevo modo de vida. Comprendió de repente que le habían tocado unas largas vacaciones. Las cosas que hacía no le importaban nada y estaba encantado. De pronto comprendió la felicidad de las gentes. Hasta entonces siempre se había compadecido de ellas, que desempeñaban una función a la que no se sentían obligadas por ningún Esmusein interior y que podían olvidarla en cuanto dejaban su puesto de trabajo. Hasta entonces nunca había sentido aquella dulce indiferencia. Cuando algo no le salía bien en el quirófano, se desesperaba y no podía dormir. Con frecuencia perdía hasta el apetito sexual. El Esmusein de su profesión era como un vampiro que le chupaba la sangre. Ahora andaba por Praga con la pértiga de lavar escaparates y constataba con sorpresa que se sentía 10 años más joven. Las vendedoras de las grandes tiendas le llamaban doctor. El tam-tam praguense funcionaba a la perfección y le pedían consejos para sus constipados, sus espaldas adoloridas y sus menstruaciones irregulares. Le miraban casi con vergüenza mientras él echaba agua al cristal, colocaba el cepillo en la pértiga y empezaba a limpiar el escaparate. Si hubieran podido dejar solos a los clientes en la tienda, seguro que le hubieran quitado la pértiga
y hubieran lavado el cristal en su lugar. Tomás tenía que atender sobre todo los grandes almacenes, pero la empresa lo enviaba con frecuencia también a casas particulares. La gente aún vivía la persecución masiva de los intelectuales checos con una especie de euforia solidaria. Cuando sus antiguos pacientes se enteraban de que Tomás limpiaba escaparates, llamaban a la empresa y solicitaban sus servicios. Lo recibían entonces con una botella de champán o de Slivovice. Apuntaban en la factura que había limpiado 13 ventanas y se pasaban 2 horas charlando y brindando con él. Las familias de los oficiales drusos iban a vivir a Bohemia. Por la radio se oían los discursos amenazantes de los funcionarios del Ministerio del Interior que habían reemplazado a los redactores despedidos, y él se tambaleaba borracho por Praga y tenía la sensación de que iba de fiesta en fiesta. Eran sus grandes vacaciones. Regresaba a su época de soltero, y es que de pronto estaba sin Teresa. Solo la veía de noche cuando ella volvía del restaurante y él se despertaba ligeramente del primer sueño, y luego otra vez por la mañana, cuando era ella la que estaba adormilada y él tenía prisa por llegar al trabajo. Tenía 16 horas para sí mismo, y aquel era un hábito de libertad inesperadamente conquistado. Todo ámbito de libertad significaba para él, desde su temprana juventud, mujeres. Gracias, David. Muy bien. Liz. Voy a terminar con el capítulo 9 hoy día y con eso cerramos por hoy. Ahí vamos. Cuando sus amigos le preguntaban alguna vez cuántas mujeres había tenido en su vida, respondía con evasivas y si insistían decía, pueden haber sido unas 200. Algunos envidiosos afirmaban que exageraba. Él se defendía. No es tanto. Tengo relaciones con las mujeres desde hace unos 25 años. Dividí 200 por 25. Os saldrán unas 8 mujeres por año. No creo que eso sea tanto. Pero desde que vivía con Teresa, su actividad erótica topaba con dificultades organizativas. Solo podía dedicarles, entre la mesa de operaciones y el hogar, un estrecho espacio de tiempo que, aunque intensamente utilizado, tal como labra afanosamente su angosta parcela el agricultor en la montaña, no tenía comparación con el ámbito de 16 horas que había recibido repentinamente de regalo. Digo 16 horas porque las 8 horas que empleaba en limpiar ventanas también estaban repletas de nuevas dependientas, empleadas y amas de casa a las que conocía y con las que podía quedar. ¿Qué buscaba en ellas? ¿Qué era lo que le llevaba hacia ellas? ¿No es el acto amoroso la eterna repetición de lo mismo? No, siempre queda un pequeño porcentaje inimaginable. Claro que cuando veía a una mujer vestida era capaz de imaginarse aproximadamente qué aspecto iba a tener desnuda. En este sentido, su experiencia como médico complementaba su experiencia como amante. Pero entre lo aproximado de la imagen y la precisión de la realidad, quedaba la pequeña rendija de lo inimaginable que le intranquilizaba. Además, la persecución de lo inimaginable no termina con el descubrimiento de la desnudez, sino que continúa más allá. ¿Cómo se comportará cuando la desnude? ¿Qué dirá cuando le haga el amor? ¿En qué tonos sonarán sus suspiros? ¿Qué muecas tendrá grabadas en la cara en el momento del placer? El carácter único del yo se esconde precisamente en lo que hay de inimaginable en el hombre. Solo somos capaces de imaginarnos lo que es igual en todas las personas, lo general. El yo individual es aquello que se diferencia de lo general, o sea, lo que no puede ser adivinado y calculado de antemano, lo que en el otro es necesario descubrir, desvelar, conquistar. Tomás, que en los últimos 10 años de ejercicio de la medicina se había ocupado exclusivamente el cerebro humano, sabe que no hay nada más difícil de aprender que el yo. Entre Hitler y Einstein, entre Brezhnev
y Solzhenitsyn hay muchas más similitudes que diferencias. Si se pudiera expresar con números, hay entre ellos una millonésima de diferencia y 999.999 millonésimas de similitud. Tomás está poseído por el deseo de apoderarse de esa millonésima y cree que ese es el sentido de su obsesión por las mujeres. No está obsesionado por las mujeres, está obsesionado por lo que hay en cada una de ellas de inimaginable. En otras palabras, está obsesionado por esa millonésima diferencial que distingue a una mujer de las demás mujeres. Posiblemente aquí conectaba su pasión de cirujano con su pasión de mujeriego. No soltaba el escalpelo ni cuando estaba con sus amantes. Deseaba apoderarse de algo que estaba en lo profundo de ellas y para lo cual era necesario hender su superficie. Por supuesto, podemos preguntarnos con toda razón, ¿por qué buscaba esa millonésima diferencial precisamente en el sexo? ¿Es que no podía encontrarla, por ejemplo, en la forma de andar, en los placeres culinarios o en las preferencias artísticas de tal o cual mujer? Por supuesto, la millonésima diferencial está presente en todos los campos de la vida humana, solo que en todos los demás está a los ojos del público. No es necesario descubrirla, no hace falta el escalpelo. El que una mujer prefiere el queso a las tartas y otra no soporte la coliflor es también un síntoma de originalidad, pero esa originalidad nos convence inmediatamente de que es completamente superflua, inútil y de que no tiene sentido dedicarle nuestra atención ni buscar en ella valor alguno. Únicamente en la sexualidad. Únicamente en la sexualidad la millonésima diferencial aparece como algo extraordinario, porque no está al alcance del público y es necesario conquistarla. No hace más de medio siglo era necesario dedicar a semejante conquista mucho tiempo, semanas y hasta meses, de modo que el periodo dedicado a la conquista era la medida del valor de lo conquistado. Y aún hoy, aunque la época de conquista se ha reducido enormemente, la sexualidad sigue siendo la caja de caudales en la que está oculto el secreto del yo de la mujer. De modo que no era el deseo de placer, el placer llegaba como un premio por añadidura, sino el deseo de apoderarse del mundo, de hendir con el escalpelo el cuerpo yacente del mundo, lo que le hacía ir tras las mujeres. Muy bien. Bueno, llegamos hasta aquí, capítulo 10. Muchas gracias. Bueno, gente, se está poniendo interesante, ¿no? Parece que estamos develando un poco por qué Tomás es mujeriego. Parece que oculta varias cosas, ¿no? De fondo, no solo es una cuestión biológica. Muy bien, vamos a conversar ahorita, estamos poco. Le quisiera dar la bienvenida a Silvana, que hoy nos acompaña acá. Bienvenida, Silvana. Qué gusto tenerte por aquí. Espero bueno, entres un poquito en sintonía con la lectura. De parte de la comunidad del Junco, te queremos dar la bienvenida a este espacio, esta República de la Amistad, ¿no? Que tratamos un poco de construir. Un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, soy nueva, es mi primera vez en un club de lectura, así que no sé muy bien cómo va la cosa, pero estoy emocionada de poder descubrir este tema de la lectura y bueno, los tres mini capítulos que escuché, o las tres partes que escuché, me pareció súper interesante. Entonces, ya estoy enganchada, así que cuenten conmigo. Y bueno, me pasaron el link para esta reunión, no sé cómo puedo hacer para que pueda tener el link, no sé qué día. Lo que pasa es que me mandaron el link, me uní, pero no sé muy bien cómo va este tema, entonces si me Ujú. podrían iniciar en ese tema, le agradecería bastante. Pero igual, mucho gusto con todos, muy buenas noches y es un placer conocerlos a todos. Sí, un gusto, Silvana. Más bien, siéntete, como te digo, bienvenida. Ya irás poco a poco entrando en la dinámica. La comunidad de lectura tiene una dinámica muy interesante, bastante llevada a poder
sacar como lo de adentro del libro, ¿no? Tratamos de tener una mirada existencial. Entonces, la idea es a partir de la lectura poder ver qué nos toca eso en nuestra vida. Quizá el martes que tengamos la próxima reunión, porque el jueves, solemos tener martes y jueves, ¿no? Pero el jueves hay feriado en Ecuador, entonces vamos a tener feriado también aquí. Y nos veremos el martes. Y ahí el martes, con detalle al inicio de la reunión, te explicaré paso por paso un poco lo de la comunidad. Y también será oportuno para conocernos, porque hoy día estamos muy poquitos. La comunidad por lo general estamos 11 reuniéndonos, pero hoy día han tenido algunas dificultades en conectarse, entonces estamos pocos. Pero básicamente eso, yo te voy a enviar un correo de bienvenida, te voy a incluir en un grupo de WhatsApp donde estamos todos y en el grupo de WhatsApp yo voy a ir enviando los links de cada reunión, así que en eso no te preocupes, así vas a saber. Pero siempre son martes y jueves, de 9 a 10, 10 y cuarto nos solemos ir, máximo de lectura. Ajá. Así que eso, siente bienvenida, pues como les suelo decir, lo que tratamos aquí un poco más allá de leer, que es lo esencial, es crear una república de la amistad. República viene de res pública. Res es cosa, pública común, ¿no? Es una empresa común, algo de todos, un proyecto de todos. Y es una república de la amistad. Amistad viene de amicus y amicus de amor. Amigo es el que ama, etimológicamente hablando, ¿no? Entonces, esta es una república, es una comunidad, es una cosa, es un proyecto común de todos basados en el amor, en la amistad, y buscamos justamente construir esa amistad a través de los libros. Así que siéntete bienvenida al espacio nuevamente. Ya irás un poquito entrando y como te digo, el martes quizá tengamos más tiempito para poder, que nos conozcas también y presentarnos en ese momento, pues, ¿no? Así que un gusto tenerte por acá. Ya ves que estamos con Insoportable Vale Ser, que es un libro muy interesante. Ha llegado ya cuando lo estamos terminando, pero creo que cada capítulo, como bien mencionas, tiene una riqueza increíble por sí mismo, ¿no? Así que bueno. Bien, un poco para orden en contexto, una vez que acabamos de leer los capítulos, como ves, nos vamos turnando la lectura, tenemos la parte existencial. Y un poco lo que ahorita respondemos es, ¿qué me dice el texto? O sea, de lo que leímos, ¿qué parte me llama la atención? ¿Qué sentimientos me genera? ¿Qué cosas me aclara? ¿Qué dudas me genera? ¿Qué tengo por ahí que digo como qué bonita frase o este sentimiento del autor o qué bonito pensamiento o esto me pasó a mí en la vida? Es como, no tratamos de hacer análisis literarios complejos, ¿no? No somos de aquí nadie grandes literatos, sino tratamos más bien desde lo que vivimos en nuestro día a día, encarnar la lectura en nosotros. Entonces, bueno, un poco eso vamos a hacer ahorita. Ya igual si quieres compartir de lo que has leído, qué te ha gustado, qué te llama la atención, con gusto, pues, ¿no? Pero bueno, eso, entonces quizá ahí para inaugurarnos, ¿cómo les pareció? ¿Qué tal la lectura de estos capítulos? ¿Qué, qué les produjo? A mí me llamó la atención mucho esta parte en donde cita a Kant, donde dice, el buenos días, pronunciado con la entonación precisa, puede adquirir el peso de una tesis metafísica. Me ha sorprendido mucho porque eh, decir una frase con la entonación precisa, creo que para lograr eso debe decirlo desde el corazón y debe ser verdadero para que tenga ese peso, ¿no? Porque si es que hipócritamente decimos a alguien, te amo para conseguir un favor o algún interés propio, no, no va a ser un engaño y no va a tener el peso como para enamorar. Pero si desde el alma le dices a aquella mujer, te amo con todo el corazón, con todo el alma, pues probablemente se enamoren, ¿no? Es el peso de la palabra, creo yo, con la entonación, pero que no, meramente no es una entonación nada más literal o literaria, ¿no? De pronunciarlo bien y decirlo quizá con estilo, sino decirlo desde el alma. Así más o menos le veo yo, es lo que me ha llamado mucho la atención. Ya Alexeo, sí, y interesante que parte también de esta frase de Beethoven, ¿no? La famosa Es Mussein, que surge aparentemente de un encuentro trivial leve, ¿no? De la levedad, y pasa directamente a adquirir un peso grande, ¿no? Un peso bastante fuerte, porque hay una densidad interior, como tú mencionas, que le impregna lo más leve en algo maravilloso. Claro ejemplo es la poesía, ¿no? O sea, un paisaje que puede ser muy a la vista leve,
el modo en que lo digo, la profundidad en que lo veo, le da una maravilla terrible, ¿no? Grande, grandiosa. Yo algún rato quiero leerles un poema que hace Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, las rocas, ¿no? Les ve y dice, hace un poema hermoso donde dice, parece que hablaran. Creo que les leí aquí, no me acuerdo. Entonces, de algo suavito podemos hacer algo profundo, pero necesitamos una realidad interior, ¿no? Así que también me parece muy bonito eso, ¿no? Y añadido a lo otro, creo que tiene que ver con el tema de que Tomás quiere hacer cirugía a lo interno, ¿no? Esta obsesión por descubrir lo íntimo a través del sexo. Eso me parece interesante, pero bueno, no sé si por ahí tiene algún otro feedback, no sé, Nere, Ricky, Avi, Silvana, mamá, si algo les va tocando de lo que estamos hablando. Sí, a mí también me llamó la atención esto de la cirugía, ¿no? Me llamó la atención como no sé, como la búsqueda tan profunda que él dice que intenta, ¿no? En la cirugía y que también como que se lo ve quizás también por eso tanto del ser mujeriego, ¿no? O sea, de estar en búsqueda siempre constante, ¿no? Entre una y otra. Y eso a mí también no sé, como no lo conocía, ¿no? Recién lo conozco ahora leyéndolo. Mm, pues antes en las lecturas anteriores nunca me hubiese imaginado. O sea, me imaginaba otras cosas, pero no esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hay veces, no, yo tengo muchos familiares médicos y siempre dice que los médicos tienen varias, ¿no? Ah, Digo, sí, pero ¿por qué pues. tienen varias? Siempre dicen, o sea, por el cansancio, por el agotamiento, por la noche de velada, porque todo el mundo está agotado. Entonces, este hombre me refleja estas cosas. Digo, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Con estas profesiones. Sí, me deja interrogada eso. Gracias, Neri. Sobre todo, como dices, el correlato, a mí me fascina el correlato psicológico que hace Kundera, ¿no? Porque parte de una realidad que es su propia vocación de médico. O sea, esta vocación en él surge, no sé qué tan consciente sea Tomás, pero el narrador que es omnisciente sabe que su vocación de médico está directamente ligada con su vocación de mujeriego. Muchas veces yo creo que nuestras vocaciones reflejan cosas de nosotros. Seguimos una profesión o tenemos una vocación por algo que refleja de nosotros, ¿no? Eh, en el caso de Tomás le gustaba esta cirugía. Ojo, que se acuerdan que era el mejor cirujano, ¿no? Decían que era un cirujano excelente, extraordinario, le gustaba ver lo profundo, ¿no? Le encantaba entrar. Y eso también parece que le gusta con las mujeres. Por eso no le gusta pues salir a tomarse un cafecito, ¿no? Para conocerle. Le gusta ir a la intimidad más honda, ¿no? Al desnudo, a lo de adentro. Interesante lo psicológico. Yo me pongo a pensar, digo, mi vocación de psicología tendrá algo de también de correlato de vida, posiblemente sí, como la de muchos de nosotros, ¿no? Es interesante. O tu vocación a vida de músico. No sé, estoy bromeando. Pero me llama la atención. Sí, sí. Bohemia, bohemia. Bueno, O sea, bueno, y yo iba a decir que, bueno, creo que ya dijo el Dani, pero bueno, lo voy a volver a decir. Em, o sea que me parece así súper, súper, súper loco como saca de algo tan simple. Beethoven cómo compone ese cuarteto. Y, y también dice que es una transformación de lo leve en pesado y que nosotros hemos perdido esa habilidad de que dice Parménides, o sea, como que al revés, ¿no? Y que nos sorprendería si Beethoven pues transformara esa obra, ese cuarteto al revés, al chiste. Y pienso que quizá hace referencia que como que hemos dejado, porque me parece que los niños tienen esa capacidad como que de ir de lo leve a lo pesado y de lo pesado a lo leve y eso los convierte en niños. Entonces eso me pareció súper, súper interesante. Em, y con respecto a Tomás, que,
O sea, aparte de que es un mujeriego y todo, es como que desarrolla esa parte sexual de él, como que a través de lo que le gusta y lo que le atrae. Entonces me parece súper, súper loco, raro, pero loco. Y es muy bonito esto de transformar la levedad en el peso, ¿no? Parece que la mirada sí transforma la realidad. Recordemos que la realidad es neutra. No hay una cuestión, la realidad por sí misma no se presenta como algo hermoso. Es la mirada la que transforma la realidad, es la percepción, los modos de mirar el mundo, ¿no? Yo les prometo que puede haber una persona que no se inmute por un amanecer hermosísimo y otras personas que les parece tan sublime que hasta se llora, ¿no? Hay gente que ha hecho como Neruda poemas de la cebolla. Yo no diría, pero ¿y qué poema puede ser de la cebolla? Pero es esa levedad transformada en peso, ¿no? Y nosotros podemos incluso transformar, yo creo también, como decía Ávila de Parménides, unas cosas hermosísimas y producir cosas muy, muy bonitas, ¿no? Así que es una imagen realmente bien interesante. Yo creo que nos revela ya ahorita muchísimo de la vida de Tomás y muchísimo de qué significa esto. Yo no sé si al final Tomás transforma la levedad del cuerpo en el peso del alma. Sería interesante pensarlo, ¿no? Pero bueno, no me ibas a decir algo. Ah, sí, yo igual comparto con Nere, ¿no? Que me he quedado un poco asombrada y creo que como conociéndole a Tomás, ¿no? O sea, recién en esta parte del libro estamos viendo el porqué de muchas cosas. Y sí, pues no se me hubiera ocurrido que la vocación de él era como para descubrir, o sea, le gustaba esta parte de ser cirujano para conocer qué hay dentro del cuerpo de las personas, ¿no? Y que le asimilen esto también, o sea, que es esta parte que él tenía, esta parte de esta vocación o este descubrir que hay, era lo que le hacía ser mujeriego. Entonces eso me sorprende, ¿no? O sea, no sabemos. Me pareció así todo bien, bien extraño. Pero bueno, y ya pues, o sea, le vamos descubriendo un poco más a Tomás, creo yo. Eso Ujú. es. Muy bien, sí, eso que mencionas también es importante porque el personaje se nos va develando, ¿no? De alguna manera. Por eso, recordemos, cada acto nunca es gratuito en la vida, ¿no? A veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué actúan así las personas? Siempre hay una historia detrás, hay una cultura y un modo de ser, ¿no? Entonces eso también me parece muy, muy bonito verlo en Tomás, ¿no? Bueno, no sé, Ricky, Silvana, si tienen algún comentario, si quisieran agregar algo, o qué les parece, cómo van viendo. Libremente, ¿no? Tampoco hace falta, si no desean. Si alguien más quisiera hacer otro feedback también. Bueno, yo no he leído, bueno, no he escuchado mejor los capítulos anteriores del libro, pero sí hubo una parte que me impactó, bueno, más que me impactó fue como que me pegó, en la que él, bueno, él es cirujano de lo que estoy Mm. entendiendo, pero ahorita está en una situación como farmacéutico, puede ser. Bueno, está en un lugar que creo que no le gusta, porque esa parte fue la que me impactó, en la que él mismo, bueno, el narrador es el que se cuestiona. A la final él ya no está ejerciendo la profesión, él está simplemente haciendo algo ahorita que no le llena, ni le complementa, ni le da el sentido a la vida, porque como estamos viendo ahorita, lo que a él le llena, le apasiona es eso, la cirugía, descubrir algo más profundo de lo que se puede ver simplemente a la vista. Entonces, no sé, eso me pegó un poco porque fue como que, claro, él sigue haciendo lo que hace, sigue trabajando, sigue, digamos, siendo productivo, pero no se siente lleno o pleno como ejerciendo la cirugía. Entonces, no sé, a veces sí es como que nos cuestionamos eso en la vida, es como que realmente me siento plena haciendo lo que estoy haciendo, me siento bien, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, o simplemente estoy existiendo y ya. No sé, o sea, me llamó mucho la atención esa parte. Además de todo lo que ahorita compartieron ustedes, que concuerdo completamente. Es como que sí, la personalidad que él tiene, esa atracción de descubrir no solamente
solo lo físico, sino ya él ya se imagina cuando conoce a una mujer cómo será desnuda y y todo eso. Entonces sí, o sea, me pareció súper interesante eso también, pero esto me llamó muchísimo la atención, ese pequeño párrafo pequeñito. Ajá, Y o sea, ese es bien. gracias, Iván. Es bien interesante lo que menciona realmente. Es bien profundo porque mira, me venía a la mente estas tres palabritas claves que ya habíamos hablado varios tiempos en la lectura, que es el deber, el querer y el poder, ¿no? Tomás quiere ejercer la cirugía. Ese querer se le convierte también en una responsabilidad. Debe ejercer porque él es médico, él es cirujano, pero no puede. No puede porque está en un régimen opresor como es el gobierno de Praga ahorita por el régimen comunista y le han prohibido que ejerza la cirugía. Entonces, cuando hay una especie de desequilibrio entre deber, querer y poder, hay infelicidad, no se logra llegar a la felicidad, algo falta, ¿no? Pero en cambio una persona que quiere hacer algo, quiere trabajar en un lugar, aparte de querer trabajar, debe trabajar con una responsabilidad ética y puede trabajar, pues ya está, ¿no? Está en un proceso de realización, será productivo, será feliz, ¿no? Pero Tomás en este caso no puede. Entonces hay un desequilibrio, parece que hay un desbalance ahí, ¿no? Como dices, sí es verdad, o sea, al final uno tendría que dedicarse a algo que le apasione, que quiera, ¿no? Pero que también junto con querer deba y junto con deber pueda hacer. Porque si alguna de esas patitas falta, a veces hay cosas que podemos, queremos, pero no debemos. Ya algo falla, ¿no? O debemos, queremos y no podemos. O queremos, podemos, pero no debemos. Entonces ahí hay un desbalance, ¿no? En la vida de Tomás de ahorita. Es interesante el examen. Sí, con lo que Silvana dice, por cierto, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Y con lo que dice, sí, claro, me hizo analizar lo siguiente, que Tomás, de médico cirujano, se convierte en plomero. Cuando era cirujano vivía con Teresa y tenía poco tiempo para las mujeres. Ahora de plomero dice que le sobra el tiempo hasta 16 horas para poder incluso estar con varias chicas al día. Entonces, la pasión por médico, la pasión por las mujeres, pero ciertamente en Tomás hay algo como que él va eligiendo siempre la levedad, porque primero escapó de la responsabilidad y del compromiso de hacerse cargo de la primera esposa y el hijo. Luego abandona a los padres. Ahorita se va de Teresa y ahorita también deja la profesión. Pero él busca el camino más leve, claro, un trabajo con menos responsabilidad y con un poco más de diversión también, ¿no? Está con las mujeres y todo esto. Y también en este caso hace el punto de que hay una parte en que dice que cuando abría el cuerpo humano, él quería introducirse, quería saber qué hay adentro. Entonces parece que Violar el esta secreto de levedad, Dios. Violar el secreto de Dios incluso dice, ¿no? ajá, entonces parece que esta levedad a ella le está aburriendo y él creo que está buscando algo ya más profundo, pero todavía sigue en esto de evadir responsabilidades y todo eso. Y le hice como algo parecido también a Sabina, ¿no? Sabina también era polígama, digamos, porque tenía varias parejas y ella en cambio lo hacía por escapar y por venganza. Algo así le entendió que Sabina traicionaba. Si ella no estaba traicionando, traición era la palabra, o Sí, cometiendo, traición. sí, la traición era, ¿no? Ella debía traicionar, debía engañar, debía mentir para sentirse liberada o como que se venga de algo, algo así era. En cambio, Tomás acá está también en esa búsqueda por medio de la infidelidad, está buscando algo. O sea, es como un desahogo, una cierta adicción, se podría decir, pero que está tratando de buscar algo. No sé hasta dónde llegue Tomás. Sabina llegó a la insoportable levedad del ser, ¿no? Justamente, tanta levedad de la traición y de tantas parejas le dejó vacía y como un peso que ya no pudo soportar. Y veamos a Tomás hasta dónde va también, pues no sé si levedad, peso por ahí. Y bueno, como mencionas eso, vamos a ver en qué ocurre. 200 mujeres al año, imagínense, Diosito. Si a veces ni con una, dicen. En No, 25 mentira. años. Está muy bien. De 25 años, sí, sí. Muy bien, gente, muchas gracias. Vamos a ir cerrando acá.
Creo que nos da para analizar muchísimo lo de Tomás. Ciertamente, hay muchas partes que hay que irlas como analizando, viendo. Y bueno, tendremos tiempo para seguir hablando sobre su psique, ¿no? Su etos, su morada, donde él habita, que también definirá mucho cómo va a terminar su destino, ¿no? Y es el capítulo más largo de todo el libro, el de Tomás del de ahorita. Así que vamos a estar rato con Tomás. Muy bien, gente, les agradezco muchísimo. El jueves no hay Junco porque tenemos feriado por semanas antes, ¿no? No, ¿qué hablo? Por finados. Ya nos estaremos encontrando el martes, pues. No se olviden de llenar la encuestita. Una vez más, bienvenida Silvana, te esperamos el martes. Ya te agrego al grupo y te envío el correo de recibimiento y vas a ver algunas cositas más del Junco. Así que eso, bienvenida desde ya. Muy bien, gente, abrazos, cuídense, bonito fin de semana, disfruten el feriado, nos estaremos viendo el martes, se les va a extrañar mucho. Gracias. Cuídense Chao. mucho, chao, chao, descansen. Gracias, linda noche. Gracias, Nos gracias. vemos igualmente.